Ahí ve mi pantalla. ¿Ve mi pantalla, Sí, chicas? doctor. Sí, Sí, Listo. Entonces, acá dos personajes importantes. El doctor Javier Torres Noriegas, endocrinólogo, encargado del capítulo de fisiología endocrina. También lo perdimos, pero un maestro, un gran maestro. El doctor Walter Ponciano, que hace poco se retiró de la universidad por situaciones personales, también maestro. Fueron mis maestros en la formación de este capítulo. ¿Qué objetivos tiene la clase? Determinar la naturaleza de los mensajeros químicos, determinar y caracterizar la naturaleza de las hormonas, estructura y actividad de las hormonas en el sistema nervioso humano, en el sistema vivo. El contenido temático, conceptos básicos, naturaleza de las hormonas, actividad hormonal, regulación de la actividad hormonal, receptores de moléculas mensajeras, conclusiones y referencia bibliográfica. A manera de introducción, entonces, un caso que va a ser muy interesante. Un paciente de 23 años, natural y procedente de Lima, con antecedente de hernioplastia inguinal a los 10 años de edad, en un hospital de Tarapoto, Selva Alta, el Perú. Ante la ausencia de menarquia, se le realizó ecografías abdominales a los 12 y 13 años, en las que no se visualizó útero ni anexos. Hacia los 15 años se realizó la laparoscopía exploratoria, en la que se confirmó la ausencia de genitales internos femeninos. Fue atendida en el servicio de urología del Hospital Loaiza de Lima el 2003 a los 23 años de edad y se decidió realizar una laparotomía exploratoria. Al examen físico parecía una paciente fenotípicamente femenina con desarrollo sexual, mama mayor y más elevada. Aureola y pezón se proyectan sobre el contorno de la mama. Vello púbico no existe, areolas hipopigmentadas, vagina corta de 2 centímetros de largo, que termina en un fondo de saco ciego tabicado. A los exámenes auxiliares se hizo una cromatina sexual y se determinó que el cariotipo era 46XY. O sea, fenotípicamente era una mujer, pero genotípicamente era un varón. Entonces, la disyuntiva es, ¿y ahora qué cosa le decimos? O sea, ¿cómo entendemos esto? Buscaron las hormonas y encontraron que el valor de LH estaba levemente incrementado, el valor de hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, estaba más o menos en el rango establecido y las otras hormonas estaban ligeramente alteradas, estradiol, progesterona, testosterona libre, entre otras. En imágenes, al ultrasonido abdominal y útero no se encontraba, o sea, el útero y anexo no se encontraba, por ejemplo, varios. Había quiste de un quiste grande de 24 por 17 milímetros en la región inguinal derecha. Y a la densitometría se mostró un T-score que podía entendernos como que habría cierta descalcificación. Cuando hicieron la parotomía exploratoria, encontraron esta glándula como si fuera un quiste, ¿no?, en la región inguinal. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? No se desarrolló fenotípicamente, sin embargo, genotípicamente es varón. Esto lo vamos a entender por una mala actividad de las hormonas a nivel celular. Entonces, para responder esta pregunta, tenemos que entender estos conceptos básicos. El hipotálamo y cómo este hipotálamo está organizado. Esto es una tomografía de corte sagital, donde se ve a nivel del mesencéfalo una estructura importantísima. Esta estructura, que es la hipófisis, la cila turca y los esfenoides, que está en relación estrecha con otras estructuras que están a través del infundíbulo, que es el tálamo y el hipotálamo. El tálamo y el hipotálamo. El hipotálamo es una zona que está constituida por núcleos subcorticales, y estos núcleos subcorticales son conglomerados neuronales que tienen cierta actividad. Esquemáticamente las vamos a ver de este modo. Hay conglomerados neuronales que se conocen como núcleo supraóptico, núcleo paraventricular, núcleo supraóptico, núcleo dorsomedial, ventromedial, entre otras. Entonces, entender solamente que el hipotálamo, la hipófisis y el hipotálamo están en estrecha relación unos con otros. Esta estrecha relación va a permitir que desde la infancia se desarrollen ciertos órganos regulados por esta relación hipotálamo-hipófisis. Ahora bien, en el desarrollo embriológico, ¿cómo se desarrolla la hipófisis? La hipófisis se va a desarrollar de la unión
del infundíbulo con la bolsa de Racle a nivel de la cavidad del conducto gastrointestinal. El infundíbulo y la bolsa de Racle van a formar la pars distalis y la pars nerviosa, conjuntamente con una pars intermedia. Al fusionarse estos dos, se va a formar un lóbulo que va a tener dos componentes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Entendiendo que esto que está con líneas provienen de parte del sistema nervioso y esto que está con puntos proviene del techo de la cavidad oral. Entonces, si vienen embriológicamente de orígenes diferentes, los componentes celulares de cada uno de ellos van a ser diferentes, la adenohipófisis y la neurohipófisis, en relación con el hipotálamo. Entonces va a haber ya anatómicamente estructuras peculiares, la eminencia media, está el infundíbulo, el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, el lóbulo infundibular, el lóbulo intermedio. Entonces, cada uno de estos segmentos va a tener una relación estrecha con componentes anatómicos. Por ejemplo, en la silla turca de los esfenoides es donde se ubica esta hipófisis, va a haber un paso de nervios craneales, como por ejemplo el 3, el 4, el 5 y el sexto, y que además va a estar en relación estrecha con la carótida interna. Eso a través del seno cavernoso. Mejor dicho, a los laterales de la silla turca y los esfenoides se encuentra el seno cavernoso que tiene estrecha relación con estos pares craneales. La mnemotecnia desde el 3 hasta el 6, pregunta de examen. Si nosotros queremos ver directamente ya a través de imágenes, esto es una tomografía donde vemos la hipófisis en la silla turca y los esfenoides con este reborde rojo. Vemos que está en estrecha relación con el hipotálamo. El hipotálamo hipo por debajo de ¿quién? Del tálamo. Este hipotálamo es lo que habíamos dicho esquemáticamente que presenta núcleos neuronales. Pero este hipófisis va a estar también en estrecha relación con estructuras anatómicas como el quiasma, como el infundíbulo. Entonces, un detalle importante de esas estructuras anatómicas va a ser el hecho de que la hipófisis va a tener una vascularidad muy peculiar. La adenohipófisis va a tener un sistema de vascularización de dos redes. Primero, la adenohipófisis va a tener una irrigación a partir de una rama de la carótida interna que se conoce como la arteria hipofisiaria superior y que va a formar una primera red capilar a nivel del infundíbulo. En el infundíbulo va a formarse la vena porta hipofisiaria que va nuevamente a ramificarse como una segunda red en la adenohipófisis para drenar posteriormente hacia la vena yugular interna. A nivel posterior en la neurohipófisis, la irrigación también es a partir de una rama de la carótida interna, formándose una red capilar y luego drenándose en la vena yugular. Pero la diferencia entre estas dos es de que la irrigación hacia la adenohipófisis comprende a partir de la rama de la carótida interna con la formación de dos redes capilares. En cambio, hacia la neurohipófisis es básicamente con la formación de una sola red capilar. Ahora bien, si nosotros queremos ver, por ejemplo, cómo se relaciona el hipotálamo medial, ventricular, neocortical y lateral, hay una estrecha relación con elementos anatómicos. La hipófisis va a ser el centro coordinador endocrino y van a tener células que responden a los cambios de concentración y hemoconcentración de las moléculas mensajeras que hemos mencionado. Por lo tanto, a partir de esa regulación se van a dar operaciones autonómicas y procesos metabólicos. Eso básicamente a través de la regulación de la porción paraventricular del hipotálamo. Pero esto también va a dar una regulación hacia el tronco encefálico y núcleos medulares viscerales y motores somáticos, conjuntamente con la porción medial del hipotálamo. Entonces, esta región va a estar vinculada con el hipotálamo y con la región paraventricular y con el tálamo reticular. Y ya no quiero mezclarles, ya no quiero marearles con la parte anatómica que es bien compleja, pero que si se entiende resulta interesante cómo este sistema se armoniza como tal. Está el hipotálamo con esas redes neurales ascendentes, descendentes. Entonces, lo que tiene que quedar de esas redes es el hecho de que el hipotálamo esté en relación con el tálamo
incluso con vías neurales que vienen desde la vía olfatoria, de la vía visual y de núcleos corticales. Esto es la corteza cerebral, la región anterior, posterior, la región parietal, el tronco encefálico. Esto es la fosa posterior regulada, donde se encuentra el cerebelo, y que está en estrecha relación con estas zonas, el hipotálamo con el tálamo, el hipotálamo con la corteza, con núcleos subcorticales, el hipotálamo con núcleos que vienen desde la vía olfatoria y el hipotálamo en relación con la vía visual. Entonces el hipotálamo también está en relación con núcleos que vienen desde el tronco encefálico, por ejemplo, a través del fascículo de Schultz, del fascículo de Wooden, entre otras. Esta hipófisis va a tener la adenohipófisis, les mencioné, y como tiene tipos celulares diferentes, vamos a encontrar esta distribución de células. Va a haber células que se conocen como células somatrótrofas, lactótrofas, corticótrofas, tirótrofas o gonadótrofas. El de mayor cuantía, básicamente, van a ser las células somatótrofas. Estas van a producir la hormona de crecimiento que estimula al hígado para formar lo que serían las somatomerinas y que regulan el crecimiento corporal. Hay células lactótrofas, que va a ser los únicos tipos celulares que van a tener una regulación inhibitoria. Estas van a producir la prolactina, que con el estímulo de la succión y en el embarazo van a ser determinantes para la producción de leche o la estimulación de las glándulas mamarias para la producción de leche. Las células corticótrofas en un 10%, menos del 10%, responsables de producir hormonas a partir de la propia melanocorticotropina, que por ataque enzimático va a formar la hormona adrenocorticotropa y la hormona estimulante melanocitos. La hormona adrenocorticotropa regula la estimulación de las hormonas de la glándula suprarrenal y la hormona estimulante melanocitos de la piel. Las células tirotrópicas más o menos son también una de las que están en mayor cuantía, del 15 al 20%, y son responsables de producir la hormona estimulante tiroides, que va a estimular la tiroides para producir la hormona T3 y T4. Y las células gonadotrofas, que van a ser responsables de producir la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante para regular la actividad de las gónadas femeninas como masculinas. A todo esto, chicos, hay glándulas que tienen una función importantísima como principal función la de producir hormonas. Y hay glándulas que tienen como segunda actividad la de producir hormonas. Y hay glándulas que tienen como tercera opción o cuarta opción la de producir hormonas. Por ejemplo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides y las suprarrenales, así como la pineal, son las únicas glándulas cuya función principal es producir hormonas. El timo, el páncreas, el ovario y los testículos, el hecho de producir hormonas va a ser su segunda opción. Y los otros órganos, el riñón, estómago, hígado, intestino delgado, piel, corazón, tejido adiposo, placenta, van a producir hormonas, pero que no es su principal actividad como tal. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de las hormonas? Si hablamos de la materia en el universo, diremos que las hormonas son sustancias de la misma naturaleza química que las demás biomoléculas, o sea, son materia. Pero que las hormonas tienen peculiaridades a diferencia de los neurotransmisores, a diferencia de las citoquinas. Acá 5 importantes a mencionarles en orden secuencial. La primera es el hecho de que se producen en picogramos y nanogramos. La segunda es que obedecen su producción a ritmos biológicos, que pueden ser ciclos de 12 horas, de 24 horas, circadianos o ultradianos. La tercera es que se producen, su efecto se produce a través de receptores especiales. Y 4, que cada una de estas hormonas tiene un tiempo de vida media característica. Y 5, diremos que su regulación es básicamente por retroalimentación negativa. Entonces, dentro de las hormonas las vamos a clasificar en 4 grandes grupos dependiendo de la naturaleza química. Van a haber hormonas polipeptídicas o proteínicas, van a haber hormonas esteroideas, van a haber hormonas amínicas o derivados de los aminoácidos y hormonas derivados de los ácidos grasos. Empecemos con los primeros, hormonas polipeptídicas. Es la mayoría de las hormonas. Estas hormonas se encuentran unidas, conformadas por aminoácidos que van desde 3 aminoácidos hasta 200 aminoácidos. Y como son proteínas, son hidrosolubles. Y como son hidrosolubles, pueden almacenarse tranquilamente en vesículas. Pero para producirse, se producen como una gran molécula que luego son atacados enzimáticamente. Y luego recién se forman las hormonas. Por lo tanto, se producen como preprohormonas.
y luego se convierten en prohormonas cuando se pierde el pre, y cuando se pierde el pro se convierten en hormonas y recién son hormonas activas. Se almacenan en vesículas hasta su secreción. Ojo, recuerden, se almacenan en vesículas hasta su secreción. Entonces, ejemplo de estas hormonas. En el hipotálamo tenemos, a mencionar, la hormona liberadora tirotrópica, la hormona liberadora corticotropa, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la hormona inhibitora de la hormona de crecimiento, o somatostatina, la hormona liberadora de las gonadotrofinas. Y en la adenohipófisis, la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de tiroides, la hormona adrenocorticotropa, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y la prolactina. Y en la neurohipófisis, dos hormonas importantes. La hormona antidiurética, que regula la actividad de la liberación de líquido o de agua por los riñones, por lo tanto su actividad básicamente va a ser a nivel del túbulo contorneado, del túbulo colector y del tercio distal del túbulo contorneado distal en el nefrón. La oxitocina es lo que ustedes van a usar bastante en obstetricia, eso es lo que más van a usar. Esta oxitocina es básicamente una hormona que tiene regulación a nivel de que regula a nivel de la fibra muscular lisa y se usa básicamente para generar una contracción de fibra muscular lisa, como ocurre en las fibras lisas del útero después del parto. A nivel de la tiroides, la calcitonina T3 y T4. A nivel del páncreas, casi todas las hormonas que regulan la glucosa, principalmente insulina y glucagón. A nivel de la paratiroides, la paratromona. A nivel del riñón, la renina y la eritropoyetina. En el corazón, el péptido natriuretral. En el estómago, la gastrienta también presenta hormonas polipeptídicas, como por ejemplo la gonadotrofina colónica humana y la somatotropina. Segundo grupo de hormonas, las hormonas derivadas del colesterol. Estas, como son colesterol y son liposolubles conjuntamente con los fosfolípidos, estas no van a poder almacenarse en vesículas, porque las vesículas están formadas por fosfolípidos. Entonces, fosfolípido con fosfolípido se diluyen y no van a formar, o fosfolípido con colesterol no se van a aislar, sino se van a mezclar. Por lo tanto, estas hormonas son liposolubles. Ejemplos, en la corteza suprarrenal, el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. La aldosterona es la principal hormona que regula el equilibrio hidroelectrolítico, expulsando potasio y reteniendo sodio. En los testículos, testosterona. En los ovarios, estrógenos y progesterona. En la placenta, estrógenos y progesterona. El riñón, la 1,25 de hidroxicodicalciferol. No les quiero marear con esto es para los de Bioca, les voy a traumar con esto, no voy a preguntar en el examen este cuadro. Tercer grupo, las amínicas derivadas del aminoácido tirosina pueden ser tiroxina, adrenalina y noradrenalina y la dopamina. Como la tirosina va a formar la tiroxina y luego la adrenalina. Y como la tirosina va a formar en presencia de la dihidrofenilalanina, va a formar la dopamina. Síntesis de la melatonina a partir de la serotonina. La melatonina es una hormona derivada del neurotransmisor serotonina y a la vez se deriva del aminoácido triptófano. El cuarto grupo, derivado de los ácidos grasos, las prostaglandinas, que pertenecen a este grupo de los eicosanoides. Son derivados de aminoácidos grasos poliinsaturados, principalmente el ácido araquidónico. ¿Cómo se da la actividad hormonal? Una vez que se acopla la hormona con su receptor específico, va a determinar una cascada de respuesta en todos los niveles de nuestro organismo. Primera célula blanco, segunda célula blanco, tercera célula blanco. Entonces vamos a hablar de que una vez que la hormona se acopla a su receptor en la superficie, se constituye en el punto de partida. ¿Para quién? Para que se genere un efecto genético sobre la base interna de desarrollo. Y esto está regulado a nivel celular, dijimos, en la molécula de ADN. Y esto va a generar cambios en la expresión de genes cuyo efecto va a ser el soporte activo de ese punto de partida. De tal manera, de ese modo se va a mantener este sistema vivo. Receptores de las hormonas. Hay varios tipos de receptores. Hay receptores de membrana, hay receptores citosólicos y receptores nucleares. Acá ya debemos entender más o menos el asunto. Si son moléculas liposolubles, los receptores no van a estar en la membrana, los receptores van a estar intracelularmente. Pero si son hidrosolubles,
como son las proteínas, estas no van a atravesar fácilmente la membrana porque son de naturaleza lipídica. Por lo tanto, debemos de pensar que sus receptores van a estar en membrana. Entonces, va a haber una actividad también de las hormonas. Las hormonas van a tener actividad a nivel tisular, cuando normalmente el concepto de hormona, del efecto de la comunicación endocrina, es el hecho de que la hormona, una vez producida, tiene que entrar al torrente sanguíneo y ahí ejerce su efecto en un lugar distante a donde se produjo. En un neurotransmisor ocurre algo parecido, pero hablamos de secreción neuroendocrina o de comunicación paracrina cuando las hormonas producidas ejercen efectos sobre las células cercanas a la célula que la produjo. Hablamos de comunicación yuxtacrina cuando estas células están sobrepuestas unas con otras, y hablamos de autocomunicación o comunicación autocrina cuando la misma célula, además de producir la hormona, ejerce efectos sobre sí misma. Entonces vamos a hablar de información neural, o sea, cómo la actividad hormonal, o sea, la información metabólica, determina epigenéticamente sobre el nivel orgánico funcional. Cómo la actividad hormonal, como la liberación, por ejemplo, de la adrenalina o la acetilcolina, provocan taquicardia o bradicardia, debido a señales neurales simpáticas o parasimpáticas respectivamente. Como la gastrina hace que el estómago produzca un ácido que disuelve y digiere algunos alimentos, y es necesario también para el crecimiento normal de la mucosa del estómago, el intestino delgado y el colon, o la secretina. Y como la actividad psíquica inconsciente, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo del embrión, o sea, el sistema inconsciente, el paleocórtex, para determinar lo que es el sistema afectivo emotivo, que no va a reflejar sino las necesidades corporales, alimentación, por ejemplo, o lo cognitivo ejecutivo, para que reflejan la actividad del ambiente físico local. Y la determinación cinética, o sea, el sistema consciente, como lo afectivo emotivo, lo cognitivo productivo, lo cognitivo volitivo. Incluso hasta el nivel social, una vez que se ha constituido la neocorteza cerebral. ¿Cómo se da la regulación de las hormonas? Esto tiene que quedar claro. Pregunta de examen. El sistema nervioso central regula la actividad de las hormonas hipotalámicas. Una vez producidas las hormonas hipotalámicas, se ejercen efectos sobre las hormonas hipofisiarias. Sobre las células hipofisiarias se producen hormonas hipofisiarias que ejercen efectos sobre células blanco, glándulas periféricas. Y estas, una vez que produzcan las hormonas, ejercen efectos sobre las células blanco. En buena cuenta, el gradiente de concentración de las hormonas determina una estimulación estimulatoria en el eje. Sin embargo, también puede generar una estimulación inhibitoria hacia niveles superiores. Por ejemplo, el gradiente de concentración de las hormonas que se produjeron del hipotálamo a la hipófisis puede generar una regulación inhibitoria hacia el nivel superior. Igual, de las hormonas hipofisiarias puede regular un efecto inhibitorio hacia la hipófisis misma o hacia el hipotálamo. Y de las hormonas periféricas hacia niveles superiores. O sea, de tal manera que se forma asa corta, asa intermedia y asa larga. Esto es interesante porque si nosotros tenemos patología a nivel periférico o tenemos patología a nivel hipofisiario hipotalámico, vamos a caracterizar la patología cuando es periférica de nivel primario, la patología a nivel secundario cuando es hipofisiario, la patología a nivel terciario cuando es hipotalámico. Por ejemplo, cuando hay un bocio a nivel de la glándula tiroides, vamos a hablar de una patología de nivel primario. Cuando hay un adenoma hipofisiario, por ejemplo, a nivel de la silla turca y los esfenoides, vamos a hablar de una patología a nivel secundario. Cuando hablamos, por ejemplo, de un meningioma que se ubica a nivel del hipotálamo, hablamos de una patología terciaria en el eje. Y esto se repite acá. El resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora: las hormonas del hipotálamo hacia la hipófisis son todas estas: hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la somatostatina, hormona inhibitora de la prolactina, hormona liberadora de la prolactina, hormona liberadora de la corticotropina, hormona liberadora de la triotropina y la hormona liberadora de las gonadotrofinas. A nivel de la adenohipófisis anterior, ¿qué hormonas se producen? Hormona de crecimiento, prolactina, hormona adrenocorticotropa, hormona estimulante de tiroides, hormona gonadotrofa, hormonas estimulantes de melanocito. Y en la parte posterior, neurohipófisis, dos hormonas importantes: oxitocina y antidiurética, que ejercen efecto sobre los diferentes órganos blancos. Por ejemplo, hay glándula tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas, ovarios y testículos, como gónadas. Hay hormonas liberadoras que ejercen efecto del hipotálamo hacia la hipófisis, hay hormonas tróficas de la hipófisis hacia las glándulas periféricas, y
debemos de preguntarnos por qué la concentración de esas hormonas en sangre se mantiene en niveles estables, por múltiples razones. Sin embargo, la concentración se mantiene por tres condiciones: tasa de secreción hormonal, transporte hormonal y tasa de eliminación de hormonas. La secreción hormonal es básicamente la estimulación de la glándula. Duración de la acción hormonal depende de la función específica y varía en cada hormona y va desde segundos a meses. La concentración hormonal, ya les dije que se producen en picogramos. Variaciones cíclicas, variaciones de estación, etapas de desarrollo humano, el envejecimiento, el ciclo diurno, el ciclo del sueño en general. Transporte hormonal. Las hormonas pueden transportarse, si acaso son liposolubles, por tres moléculas importantes: la albúmina, la prealbúmina y la globulina transportadora de hormonas. Entonces, la eliminación puede ser por destrucción metabólica, puede ser esa destrucción de los elementos que se producen, que se unen a los tejidos, o pueden ser por excreción hepática a través de la bilis o por excreción de la orina. En buena cuenta, cada una de las hormonas tiene un tiempo de vida media característica. Receptores, para ir terminando, que nos falta poco, hay receptores de membrana y hay receptores intracelulares. ¿Sí? Estos receptores de membrana intracelulares tienen repercusión importante. Las de membrana van a amplificar su estimulación intracelular a través de segundos mensajeros, como el AMP cíclico, el inositol trifosfato, entre otras, y amplifican el estímulo como tal. Las hormonas que se regulan a través de proteínas de membrana o sus receptores pueden ser reguladas por estas proteínas G, que van a unirse a proteínas que tienen actividad enzimática, como la adenilato deslizasa o la fosfolipasa C, y generar una cascada intracelular para la estimulación y formación de segundos mensajeros como el diacilglicerol, el inositol trifosfato o el calcio. Este es el caso de un fenómeno que ocurre incluso en el desarrollo del embrión, cuando, por ejemplo, las hormonas esteroideas, que son de naturaleza hidrosoluble, estas pueden fácilmente atravesar la membrana, por lo tanto, sus receptores están intracelularmente. Pero ¿qué pasa cuando se estresan a estas células? Cuando se estresan a las células, los receptores que normalmente estaban intracelular son desplazados hacia la membrana, y el efecto de estas hormonas se hace directamente sobre estas hormonas de membrana. Entonces, esto va a quedar como pregunta para que estudien y revisen. Esta es la respuesta, pero quiero que lo analicen, porque de acá va a venir una pregunta. Conclusiones finales, entonces: determinar la naturaleza de los mensajeros químicos, determinar y caracterizar la naturaleza de las hormonas y estructura y actividad de las hormonas en el sistema vivo. Y acá podemos decir que, en efecto, al explicar los procesos que determinan los defectos del trastorno y deterioros en el enfermo, depende en cuán posible es deducir de los síntomas lo siguiente: qué niveles están afectados, cuál es el punto de partida y qué condiciones externas determinan eso. Bueno, esto era mi foto cuando era estudiante, aunque muchos no lo crean, cuando levantaba pesas, y se ve cómo se dan esos cambios como producto de las hormonas a nivel de la piel, del músculo, del tejido graso, de la médula ósea, del cerebro, de los riñones, de los órganos sexuales. Entonces, el accionar de las hormonas, el efecto de las hormonas es sistémico. También ocurre en las mujeres, como en cada una de ustedes. Hay una distribución peculiar del tejido graso. Muy bien, chicos. Yo normalmente no dejo diapositivas, así que no se molesten en estar pidiéndome las diapositivas. Y lo que recomiendo es que estudien de los libros del Gano y el Guyton, del libro de fisiología